Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, Cindy. Sí, ok. Bien, o sea, estaba comprobando porque a veces mi micrófono se muere y no sé si me escuchan del otro lado. Bueno, por respecto a las que estamos temprano, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a estar hablando de fracciones, el concepto básico de fracciones que se da en segundo o tercer grado según estemos dando las matemáticas en inglés o en español. Em, el programa cambia un poquito. Bien, como vamos a tratar el concepto básico, primero vamos a definir qué son las fracciones y cómo vamos a hacer para que nuestros estudiantes puedan comprender este concepto sin sufrir. Si ustedes han dictado esta clase antes, no sé la profesora Violeida, yo sé que la maestra Cindy, la profe Cindy sí lo ha dictado antes, no sé si la profe Violeida, qué grado está dictando. Si me escribe por ahí en el chat, profe. Segundo grado, profa. Segundo grado, bueno, no importa. Aquí vamos a ver cómo podemos ayudar a los niños desde pequeñitos a entender esta cuestión cuando ya les toque a ellos hacerlo. Bien, pero primero, antes de nosotros enseñar, tenemos que estar seguros de lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Vamos a llegar al salón de clase así perdidos. Como dije, lo que hemos trabajado con fracciones antes, sabemos que es un concepto que le cuesta bastante a los estudiantes. ¿Por qué? Porque es un concepto contraintuitivo. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa con eh, las fracciones? Y esto no importa si estamos dando al principio, si ya estamos en sexto grado, como está la profe Cindy. Igual nuestros estudiantes llegan a los grados altos con un montón de errores o de concepciones falsas que no se les arreglaron cuando estábamos pequeños y no les comprendieron. Primero, el concepto de fracciones es un concepto contraintuitivo. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos que los números se refieren a cantidades, ¿verdad? Si yo te digo 5, significa que hay 5 cosas, ¿cierto? 5 pelotas, 5 personas, 5 sillas. Pero cuando voy a ver fracciones, resulta que esos números no siempre representan una cantidad total, sino que están representando una cantidad de partes. ¿Ok? Y eso me hace complicado porque antes yo estaba acostumbrada a que el número representaba un todo, digamos, y ahora me están hablando de una cantidad de partes. Y ya la cosa se me complica un poco. Luego, cuando mis estudiantes ya aprendieron las fracciones, resulta que siguen pensando que un denominador mayor indica que la cantidad es mayor. Por ejemplo, yo le digo al niño, ¿quieres un quinto de pizza o quieres un cuarto de pizza? Y el niño dice, oye, 5 es más. Así que yo quiero un quinto. ¿Qué me indica? Que el niño no entendió que ese denominador o el número que está abajo no entiende todavía a qué se refiere. ¿Ok? Y esto puede pasar en el grado inicial que estamos introduciendo el tema o en los grados altos cuando se supone que el niño ya debe saber esto. Y creo que Cindy no me deja mentir que a veces los niños te llegan a sexto grado todavía medio perdidos con esto. ¿Ok? Puede ser también difícil para los estudiantes comprender que la misma fracción o la misma cantidad de partes o el mismo tamaño de esas partes se puede representar de diferentes maneras. ¿Ok? Porque uno dice, oye, pero 5 siempre es 5. Ah, pero resulta que en fracciones yo puedo decir que 5 décimos es lo mismo que un medio. ¿Ok? Y ya, perdí al niño, porque no está entendiendo que estamos hablando de partes y no de un entero como tal. Y por último, otro error bastante común es cuando vamos a hacer operaciones que los niños quieren sumar y restar las fracciones heterogéneas, pues suman y restan los denominadores también, ¿no? Entonces tú le dices,
2/5 más 3/2 y te van a decir 5/7, por ejemplo. ¿Ok? Otra vez, no están entendiendo bien a qué se refieren las fracciones. Estas son las dificultades con las que nos hemos encontrado a lo largo de los años con respecto a las fracciones. Esta es la parte 1 de fracciones. Obviamente no podemos cubrir todo lo que se refiere a fracciones en una hora, es imposible. Así que estamos dividiéndolo en pedacitos. Entonces vamos a ver lo basiquito el día de hoy y en las próximas semanas vamos a ir viendo lo más complicado. Cuando me refiero a lo básico, ya vimos cuáles son las posibles dificultades que encontramos con nuestros alumnos. Vamos a tratar de ver cómo enseñar lo básico para que estas dificultades no se den en los grados altos, o si ya estoy en el grado alto, ¿cómo hago para que mi estudiante lo comprenda más fácilmente y no se atrase? Primero vamos a reforzar el concepto de parte y todo, porque es importante el concepto de parte y todo. Este es un concepto que se estudia a partir de primer grado, cuando los niños están haciendo sumas y restas y inician con multiplicación y división. Los niños van a aprender que todos los números representan ya sea una parte o un todo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si yo digo 5, 5 está formado por 3 y 2 o 4 y 1. Eso significa que 4 y 1 son partes de 5. Y 5 es mi todo. ¿Ok? Entonces mis estudiantes vienen con ese conocimiento desde el grado más bajo, incluso desde preescolar en kinder, con los números conectados. Y los niños saben que, bueno, para formar una cantidad yo puedo utilizar otras cantidades. Y también vamos a reforzar el hecho de que si estamos buscando una parte o un todo. ¿Por qué? Porque un parte y todo en fracciones. Porque las fracciones son partes de un todo. Y la cantidad de partes en la que está dividido el todo es el denominador y la cantidad de partes que estoy utilizando en este momento es el numerador. Entonces, si mi estudiante comprende bien el concepto de parte y todo, de que estoy hablando de que tengo un entero que está dividido en secciones, en partes, en pedacitos, entonces es más fácil para ellos. Entonces, por eso vamos a reforzar este concepto. También vamos a reforzar el concepto de la representación gráfica. Necesito que mi estudiante obviamente manipule el concepto de manera concreta y también que lo pueda representar con gráficas, modelo de barra, las figuras de pastel, etcétera. Bien. Ahora, el concepto de fracción se utiliza para representar cómo se relaciona las partes con su respectivo entero. ¿Ok? El entero está dividido en partes y yo quiero saber, voy a repetir porque acaba de entrar una profe. Bienvenida, profe, ¿cómo está? La profe Rosa se está entrando, ya llegó la profe Rosa. ¿Ok? Voy a darle un minutito para que termine de conectarse bien. Entonces, decíamos que las fracciones se usan para representar cómo se relaciona la parte con su correspondiente entero. ¿Cuál de las imágenes que tengo acá? Tengo una manta, bien cómoda ella. Tengo un grupo de personas y tengo un pastel de cerezas. ¿Cuál de esas imágenes representa un entero? ¿Cuál representa qué? Un entero. Un entero. La sábana. La sábana, dice la profe. ¿Alguien tiene otra idea? La profe Cindy dice que también la sábana. Y el pastel de cereza de manzana, no sé qué es ese pastel. ¿Será un entero o no es un entero?
Pienso que no, porque ahí le sacaron un pedazo. Le Está falta un... cortado, pero le falta todavía aún para que esté entero. Ok, vale. ¿Y qué pasa con el grupo de personas? Ah, dice Cindy que el grupo de personas está dividida por color. Ah, podríamos decir que los que tienen la camisa celeste, los que tienen la camisa más oscura, los que tienen la camisa rosada, puede ser. Ok, bien. ¿Alguien piensa que todos son enteros? Yo digo que no, profa. ¿Por qué no, profe? Porque, por ejemplo, la sábana, bueno, yo la veo entera, pero está arriba del sillón y no se ve la otra parte. Ok, pero podemos suponer que está completa. Está completa, ajá. Las personas, como dijo la profa, están por, si la ponemos por color, ¿verdad? De vestido, no están completas. Y el dulce allí, la pizza dulce, ¿verdad? No está completo, porque si lo pongo más a la esquina, a la derecha, me faltaría un pedazo. Ok, perfecto. Bien. La sábana no la vamos a discutir, definitivamente eso es un entero, y si yo quiero en algún momento dado decidir que esa era la sábana de mi abuelita y que cada uno de mis primos va a tener un pedazo de la sábana, yo la puedo cortar en pedazos, ¿verdad? Y tener fracciones de ese entero que era en un momento una sábana completa. ¿Qué pasa con el dibujo de las personas? Vamos a tomar este dibujo de personas como una representación de la población panameña. ¿Sí? Si yo les digo que un quinto de la población panameña son niños menores de 2 años, ¿estaría yo refiriéndome de la población panameña como un entero? O puedo decir también, la mitad de la población de la ciudad de Panamá se quedó sin agua hoy. ¿Estamos hablando de un entero? Estoy hablando de una fracción, ¿cierto? Estoy diciendo la mitad de, un medio de, un quinto de la población, un tercio de la población, usted como prefiera. Entonces, ¿la población sería un entero o no? La población es entera, ¿verdad? Y usted está diciendo, la mitad se quedó sin agua. Exacto. Ok, entonces, no es un entero, entonces, porque la mitad se quedó sin agua. Pero la mitad de qué, profe? De la población. Entonces, ¿la población como tal sería un entero o no? La población es un entero. Ok. La población total es un entero. Bien. Y al ser un entero, yo lo puedo dividir en las fracciones que yo quiera. Bien. Lo mismo que pasa con el pi. ¿Qué pasó con mi pi? Mi pi en algún momento fue un entero. Lo cortaron y alguien se comió un pedazo. Pero el pastel en algún momento fue un entero. Y sigue siendo matemáticamente un entero al que le falta un pedazo. Y aquí es donde se confunden los estudiantes. ¿Por qué? Porque uno piensa, un entero es una cosa que está completa, ¿cierto? Una cosa a la que no le falta nada. Pero matemáticamente hablando, yo puedo hablar de un entero al que le quitaron un pedazo, pero sigue siendo matemáticamente hablando un entero. ¿Ok? Si yo agarro una hoja de papel y yo la corto por la mitad
aunque esas dos mitades estén en lugares distintos, esa hoja de papel continúa siendo un entero. Y tú dices, oye, pero ¿dónde está la otra mitad de esto? ¿Sí? Esa otra mitad no es un entero por sí mismo, esa es la otra mitad de un entero que en algún momento no estaba dividido. Y aquí es que parece un trabalengua. Y por eso nuestros estudiantes se confunden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, queja? Yo sé que esto parece un trabalengua y es complicado y todo lo demás, pero es importante que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo antes de que vayamos al salón de clase. Es importante que mi estudiante comprenda que un entero puede ser cualquier cosa, ya sea que esté en una pieza como la sábana o que se componga de diferentes individuos como la población panameña. ¿Ok? Pero no se preocupen, aquí vamos a ir paso por paso, por eso empezamos por el básico y después seguimos con lo más complicado. Este es el basiquito, no se preocupen. Bien, ya que yo sé qué cosa es un entero y que el entero se puede ver de distintas maneras, obviamente cuando nosotros introducimos el concepto de fracciones no vamos a introducir, tenemos una maestra nueva. Ok, como decía, obviamente cuando introducimos el concepto de fracciones no introducimos el concepto de fracción de un conjunto, que sería lo de la población panameña, es un conjunto. No introducimos eso, sino hasta un poquito más adelante. Introducimos el concepto de fracción con, por ejemplo, una sábana o un pastel que no está cortado, o decimos una pizza o una manzana, un solo elemento que está dividido en varias partes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del pastel, yo podría decir que mi pastel se dividió en 6 partes, o se podría dividir en 6 partes, pero ya le falta una. Alguien se la comió. Y yo había comprado mi pastel para 6 personas y resulta que alguien me robó un pedazo. Qué desastre. Ahora, ¿qué problema cómo hago para dividir ese pastel bien? ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué son las fracciones finalmente? Como dijimos, los enteros yo los puedo agarrar y dividir como yo quiera en la cantidad de partes que yo necesite. Esas partes pueden o no ser iguales. ¿Sí? A veces uno agarra y parte y dice que, bueno, voy a partirle un pedazo chiquito del dulce al niño porque pues está chiquito, no le voy a dar un pedazo grande. Y a una persona adulta le voy a dar un pedazo más grande. ¿Sí? Pero es el mismo dulce y lo estoy dividiendo como yo prefiera. Sin embargo, para que esas partes sean fracciones, necesito que sean iguales. Si yo partí el dulce en porciones que no son iguales, no puedo hablar de fracciones. Asimismo, hay cosas que no se pueden dividir en fracciones. ¿Ok? O que las dividimos en fracciones así medio al ojo. No son del todo exactas. Por ejemplo, usted podría decirme cómo divido a una persona en cuartos. ¿Cómo dividirían ustedes a una persona en cuartos? ¿Tienen alguna idea? Obviamente una persona de figurita, ¿no? No es que vamos a partir a alguien en pedacitos. ¿No? Nadie tiene ni idea de cómo puedo dividir una persona en cuartos. Yo podría dividir una persona en cuartos y digo, bueno, la cabeza por un lado, eso es un cuarto. Luego los brazos es otro cuarto. Luego el tronco es otro cuarto y finalmente las piernas. ¿Serían cuartos o no? Serían 4 partes. Bueno, no vamos a decir con una persona, vamos a decir con un muñeco, que esto está bastante creepy. Un muñeco. Pero al final del día no serían cuartos. Es imposible dividirlos en partes iguales. Porque la cabeza es mucho más pequeña que las piernas, por ejemplo. ¿Ok?
Entonces, yo necesito que las fracciones sean iguales. No puedo llamarle a un entero dividido en partes fracciones si esas partes no son iguales. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál de estos está dividido en fracciones? Ok, profa, el dulce está dividido en fracciones. El pollo también está dividido en fracciones. El molde de pan también está dividido en fracciones. Ok. Y el reloj, a ver, 5 y me quedo con esos tres. Ok. Ok, déjenme admitir aquí una profe que acaba de llegar a ver si me ayuda. A ver, ¿quién más tiene otra idea? Me dice la profe que el dulce, el pollo y el pan son fracciones. No sé si alguien tiene otra idea. Chan. Todas. Dice la maestra Cindy que la profe Cindy que todas son fracciones. Ok. Ujú. Por ahora tenemos a alguien que dice que son todas, alguien que dice que son todas excepto el reloj. ¿Alguien tiene otra idea? ¿O alguien no está de acuerdo con esas ideas que me ayude aquí y diga por qué? O porque sí o porque no. Recuerda que aquí se vale equivocarse. Por favor, no me dejen hablando sola. Nadie. Bueno, vamos a ver. El dulce, pues sí, está dividido en fracciones, está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. ¿Ok? E incluso tiene un adorno en cada una de las partes, así que es mucho más fácil de dividir ese dulce. En cuanto al reloj, el reloj está dividido en fracciones de 5, ¿cierto? Porque entre el número que marca las 12 y el número que marca la 1 hay 5 espacios. E incluso cuando hablamos de la hora podemos decir la 1:30, estamos hablando de una fracción. Un cuarto para las 10, estamos hablando de una fracción, o decimos las 11:15. ¿Sí? Entonces el reloj es otra cosa que está dividido en fracciones muy exactas. ¿Qué pasa con mi amigo el pollo? Que resulta que la parte del medio es igual o tiene igual cantidad de comida que la parte de las patas, de los muslos. O sea, ¿qué piensan ustedes? La parte está del medio tiene igual cantidad que la parte de las patitas, ¿sí o no? ¿A quién le va mejor? Ah, dice la profe Cindy que la del medio tiene menos porque no están los muslos. O sea que si yo voy a la fiesta y me toca la parte del muslo, me fue mejor que al que le tocó la parte del medio. Así me tocó menos pollo. Cuando voy a comprar mi comida en mi restaurante y me toca muslo,
entonces sé que me tocó un poquito más. Sí, partieron el pollo de esta manera. Ok, vamos con el pan. ¿Qué pasa con el pan? Todas las rebanadas de pan son iguales. Cuando usted compra un molde de pan en el supermercado, todas las rebanadas son iguales. ¿Sí o no? Profa, profa, la primera tiene menos pulpa. ¿Verdad? La espaldita que uno Madera. le llama. Y nadie se quiere comer la espaldita. ¿Por qué? Porque está más chiquita. Nadie se quiere comer esa parte. Sí, la espaldita. Entonces, a menos claro que usted conozca una panadería donde le corten el pan parejito, usted me avisa. Pero, en general, la rebanada al principio y la rebanada al final es más chiquita. Entonces, no puedo decir que mi molde de pan está dividido en fracciones, porque tiene dos rebanadas que están ahí medio chuecas, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante que miremos bien cuando hablamos de dividir en fracciones, porque a veces parece que son fracciones, pero no son. ¿Ok? Y es importante que mis estudiantes sepan eso, porque a la hora de que ellos van a representar fracciones, necesitan hacerlo en partes iguales o, si están dibujando, lo más parejo posible. ¿Okay? Hay niños que son medio obsesivos con esto y entonces sacan la regla y empiezan a medir y todo lo demás. Pero bueno, que sea lo más parejo posible, lo más igual posible. ¿Sí? Bien. Ya que determinamos que necesito que sean partes iguales para que sean fracciones, vamos a ver cómo hacemos con la comparación de fracciones. Ya yo sé que es una fracción, ya la profe me explicó que la fracción son partes iguales de un entero. Eso significa que yo agarré un entero y lo dividí, lo partí, lo separé en partes iguales. Ay, pero ahora la profe me dice que yo tengo que comparar fracciones. ¡Qué desastre! Cuando yo voy a comparar fracciones, yo voy a partir desde la premisa de que todos los enteros son originalmente del mismo tamaño. Bien. Yo tengo aquí una imagen con unas frutas. Tengo una manzana y tengo una sandía. ¿Cuál fruta es más grande? La sandía. La sandía, ¿verdad? Hay sandías enormes. Si yo voy al doctor y el doctor me dice que me puedo comer media fruta al día, ¿a cuál usted cree que se refiere? ¿A la sandía o a la manzana? Estoy a dieta porque estoy muy gordita. La pandemia me engordó. Yo fui al doctor y él me dice, bueno, te puedes comer media fruta en la mañana y la otra media fruta en la tarde. ¿Cuál usted cree que yo debería comerme? ¿La manzana o la sandía? La manzana. La manzana, ¿verdad? Porque si me como media fruta, media sandía en la mañana y media sandía en la tarde, estaría comiendo un montón, ¿verdad? Y no haría, Demasiada fruta. esa dieta no me va a funcionar porque eso tiene un montón de azúcar al final del día. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a comparar, y esto, bueno, esto acá como adultos, por ejemplo, si yo les digo, volviendo al ejemplo de la población, si yo digo que la mitad de la población de Estados Unidos se vacunó y la mitad de la población de Costa Rica también está vacunada, ¿en cuál de los dos países hay más personas vacunadas? ¿En cuál de los dos países viven más personas? ¿En Estados Unidos o en Costa Rica? Estados Unidos, profa, hay más personas vacunadas.
Exactamente, porque la mitad de la población de Estados Unidos es mucho más grande que la mitad de la población que Costa Rica, ¿cierto? Entonces, a veces, ya uno como adulto le dan información y te dicen, un tercio de la población de tal país tiene gripe, no coronavirus, gripe normal. Pero resulta que ese país es muy pequeñito y un tercio de su población de pronto es 1 millón de personas. Cuando te dicen un tercio de la población de Rusia, por ejemplo, tiene gripe, esos son mucho más que 1 millón de personas. ¿Okay? Entonces, esto es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es el tamaño del entero original cuando yo estoy comparando fracciones? En el colegio vamos a partir de la premisa de que todos los enteros son iguales. ¿Ok? Cuando mi estudiante va a hacer una comparación de fracciones y va a representar esa fracción, ya sea por medio de un dibujo o con una representación concreta, vamos a partir desde la premisa de que son del mismo tamaño originalmente. Entonces, no puedo comparar, por ejemplo, el salón de clases con el estadio Rotcarú. No se puede. No va a funcionar. Bien, entonces mis estudiantes, cuando vamos a enseñarles a comparar, vamos a partir desde el mismo punto y pensando que son del mismo tamaño. Pero es importante que los estudiantes desarrollen la noción y el conocimiento de que aunque las fracciones sean entre comillas iguales, si el entero original no es del mismo tamaño, entonces las fracciones tampoco son iguales. ¿Sí? Repito. Aunque las fracciones sean entre comillas iguales, por ejemplo, un tercio y un tercio, si los enteros originales no son del mismo tamaño, entonces las fracciones no son iguales. Eso es en la vida real, en matemáticas o en el salón de clases de matemáticas, partimos de la premisa de que todos son igual del mismo tamaño. Pero en la vida real yo necesito que mis estudiantes sepan que no es lo mismo comerse la mitad de una manzana que comerse la mitad de una sandía. ¿Ok? Y que de pronto yo puedo comer la mitad de una sandía y estar llena por mucho tiempo, pero no va a pasar lo mismo con la mitad de una manzana. También es nuestro trabajo desarrollarle el sentido común a nuestros estudiantes. Ok, ahora tengo otra pregunta para ustedes. Resulta que estos tres amigos se fueron a una cafetería y cada uno compró un emparedado distinto. Y cada uno de ellos comió un tercio de su emparedado. Podríamos decir que se comieron lo mismo. Ok, este primero es el emparedado de Ana. Ella se compró este emparedado de pan molde, tiene queso, vegetales y son 1, 2, 3, 4 panes. Una torrecita. Ricardo se compró esto que parece un Subway, que tiene pollo, vegetales, queso. Y finalmente Pedro se comió este emparedadito que tiene pavo y tomate. Y parece que tiene pan integral. Bien, entonces repito, el primero es el de Ana, el de medio es el de Ricardo y el último es el de Pedro. ¿Comieron lo mismo? Pienso que no, que los tres son diferentes. Ok, ¿por qué? Porque si vemos, este es mucho más alto que este. Ok. Y si vemos acá que tiene el pan flauta, tampoco tiene la misma cantidad porque es más largo. Ajá. Entonces, la primera diferencia es el tipo de pan. Ajá. Y la cantidad de pan. Ajá, exactamente.
¿Ok? Y luego podemos ver el relleno. Tal vez el pan flauta tiene como más cosas, ¿verdad? Tiene pollo, tiene vegetales, tiene queso. Mientras que el primero tiene nada más vegetales y quesito, no tiene como proteína animal. ¿Ok? Entonces, ¿decimos que comieron lo mismo o no? No, ¿verdad? Cada uno se comió un tercio de su emparedado, pero definitivamente no comieron la misma cantidad de comida. ¿Bien? ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque necesitamos estar claros en dos conceptos claves de las fracciones. Uno, para que las fracciones sean fracciones, deben ser partes iguales. Y que para comparar fracciones debo tener enteros del mismo tamaño. Si mis enteros no son del mismo tamaño, entonces yo no puedo comparar las fracciones tan fácilmente. Tendría que tomar en cuenta otros aspectos, como dijimos, que si tiene más proteínas, que si pesa más, que si pesa menos, etc. Fuese distinto si yo les digo, bueno, cada uno se comió 20 gramos de su emparedado. Si lo dijera por peso, entonces sí, sería igual. Cada uno se comió 20 gramos de su emparedado. Pero puede ser que en el emparedado 1, 20 gramos sea la mitad y en el emparedado 3, 20 gramos sea un tercio. ¿Quién sabe? Entonces, repito, necesito que mis estudiantes tengan claro que, primero, ¿qué cosa es un entero? Y dijimos que un entero es cualquier cosa que usted pueda dividir en partes, realmente. Y que esas partes o ese entero yo lo puedo dividir en las partes que yo quiera como yo quiera. Pero solamente van a ser fracciones si son partes iguales. Bien. Y para poder comparar fracciones necesito que mis enteros sean del mismo tamaño. Si no, no va a funcionar. Estos son los conceptos básicos que yo necesito que mi estudiante maneje antes de siquiera pensar en tratar de representar fracciones o de hacer sumas y restas de fracciones, porque si yo inicio con sumas y restas de fracciones sin que mi estudiante sepa qué cosa es una fracción, entonces vamos a tener el problema que tiene la maestra Cindy, que los niños se llegan a quinto, sexto grado todavía enredados porque no comprendieron el básico. Y como ya dijimos al principio, las fracciones son un tema bastante complicado porque no es intuitivo, no es lo que siempre habíamos estado haciendo en clase y es una cosa completamente nueva. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Aprovechen. Bueno, yo no proparo. Siga, profe. Ok, seguimos pues. Ustedes saben que me pueden detener cuando tengan preguntas. Ahora, ¿cómo representamos estas fracciones con números? Ya mi estudiante agarró y dividió las manzanas, la sandía, los pasteles, las pizzas, las hojas de papel, lo que usted quiera. ¿Cómo represento esa fracción con números? Primero, tenemos que las fracciones se representan con numerador y denominador y la línea en medio se llama línea fraccionaria. Es fácil. El número de arriba, como le dicen los niños, el numerador es la cantidad de partes que estoy utilizando en este momento y el denominador es la cantidad de partes o la cantidad total de partes en la que dividí el entero. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo voy a ver en una fracción es el denominador. Siempre, siempre usted enseñan a sus estudiantes que lo primero que ellos van a ver en una fracción es el denominador. Porque ese denominador me está diciendo cuántas partes tiene ese entero. ¿Ok? No importa si lo dividieron en 12, en 24, en 56. Eso es lo que yo quiero saber primero. Luego de que yo tengo bien claro en cuántas partes se dividió ese entero, entonces yo voy a ver de todas esas partes cuántas estoy utilizando en este momento. ¿Ok? Puede ser una, pueden ser 12, las que yo necesite.
Y entonces vamos nosotros a representar. Esto es importante que los estudiantes lo vean, ¿no? Yo puedo representar mis fracciones utilizando la figura geométrica que quiera. Personalmente prefiero el rectángulo porque es mucho más fácil de dividir. En los libros también aparece bastante el círculo, pero cuando los niños son pequeños es difícil dividir un círculo en partes iguales. Así es que yo les recomiendo que utilicen un rectángulo. Bien. El primero, tengo un triángulo dividido en dos partes iguales, por lo tanto eso es un medio. Una parte de 2. ¿Ok? Una parte de 2. En inglés se lee también así. 1/2. Significa una parte de 2. Y tal vez para los niños cuando están introduciendo el tema es más fácil para decirlo así, para que ellos internalicen que estamos hablando de una cantidad de partes de un total de partes. Una parte de 2 partes. 6 partes de 12, una parte de 4, una parte de 5, 2 partes de 4, 3 partes de 4. Y también cuando lo represento me doy cuenta, por ejemplo, que un medio, 6 doceavos y 2 cuartos son más o menos lo mismo porque son la mitad. ¿Ok? Entonces, si yo digo 6 doceavos de los estudiantes del salón de clase tienen 8 años, es lo mismo que decir la mitad de los estudiantes del salón de clase tienen 8 años. Cuando yo veo la representación gráfica, entonces es más fácil para mí entender que yo puedo representar las fracciones con números diferentes, aunque signifique la misma cantidad. ¿Ok? Pero sí, repito, mis estudiantes tienen que saber que lo primero que le van a mirar a la fracción es el denominador, que no se llama número de abajo, siempre dicen número de abajo, pero así no se llama denominador. Y yo tengo que mirar ese número para saber en cuántas partes yo tengo que dividir mi entero primero. Ese es el primer paso del asunto. Y luego entonces voy a ver el numerador, que es lo que me va a indicar cuántas partes estoy utilizando de ese entero. Bien. Gracias por firmar la lista, profesor. ¿Qué pasa con mis estudiantes cuando yo voy a hacer representaciones gráficas de las fracciones? Por ejemplo, yo le doy a mi estudiante, a ver, representa 3 octavos, 5 octavos y 7 octavos. Yo espero que mi estudiante haga una cosa como esta. Repito, preferimos que hagan rectángulos porque es más fácil que hacer círculos. Los niños aman hacer los círculos, pero luego no quedan bien. ¿Sí? Si pueden hacer los rectángulos, usted le enseña a los niños a que hagan sus rectángulos y es más fácil para ellos y para todos, porque así lo entienden más fácil. Si lo están haciendo obviamente en una computadora y tal vez es más fácil hacer un círculo, pero a mano el rectángulo es más fácil. Le presenté las 3 fracciones a mis estudiantes y les dije, ok, dibújame 3 octavos. Luego dibújame 5 octavos y por último 7 octavos. Aquí estoy tratando de hacer una comparación. Primero, todas mis representaciones deben partir del mismo eje. Y todos mis enteros deben ser iguales. ¿Qué significa eso? Que yo voy a dibujar el entero primero y luego lo voy a partir en la cantidad de partes que yo necesite, según lo que indique el denominador. No puedo, y es otra cosa que hacen los niños bastante, es que le van como agregando cuadritos, le van agregando cuadritos, y al final le queda una culebra un poco extraña. No. Usted le va a enseñar a su estudiante que primero dibujo el entero. Y si es una comparación, voy a dibujar todos mis enteros del mismo tamaño, partiendo del mismo eje. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los niños a veces? Que es lo que hemos visto. Es que hacen una cosa como esta. Ah, la profe puso 3 octavos.
como este es un 3 aquí arriba, entonces hice el primero cortito, chiquitito, ¿no? Y luego puse que 5 octavos, pero ese como era un 5 arriba, entonces puse el entero más largo. Y luego a la hora de representarlo y de compararlo, me vuelvo un 8, porque obviamente esto no es del mismo tamaño, ni parte del mismo eje, y es problemático. ¿Okay? Entonces, vamos a insistir a nuestros estudiantes que hagan del mismo eje y que hagan los enteros o dibujen el entero primero y que todos sean del mismo tamaño. ¿Qué pasa cuando mis fracciones son heterogéneas? O sea, que el denominador es diferente. Es lo mismo. Mi entero va a ser del mismo tamaño. ¿Okay? No digo porque esto es un tercio y estos son 2/6. Yo estoy tratando de comparar. Esto es un poco más adelante que comparan fracciones heterogéneas. No es que porque, bueno, esto es un tercio y estos son 2/6, entonces un tercio es más chiquito que la barra de 2/6 o lo que sea. No. Estoy comparando fracciones. Todas las barras deben ser del mismo largo y del mismo ancho. Deben ser iguales y luego lo voy a dividir en la cantidad de partes que sean necesarios. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces repaso sobre la comparación. Esto es como un truquito que le enseñamos a los niños, ¿no? Si las fracciones tienen igual denominador, entonces la que tenga mayor numerador es la fracción mayor. Por ejemplo, tengo 5 octavos y comparado con 3 octavos. Por eso, primero miro mi denominador. Ah, estoy viendo, mi denominador es igualito. Pero de este entero tomé más partes. Y de este otro entero tomé menos partes. Por lo tanto, el que tiene el numerador más pequeño es la fracción menor. ¿Ok? Entonces se lo pueden enseñar hacia los estudiantes. Si tienen igual denominador, entonces miro el numerador y ahí sé cuál es mayor o cuál es menor, según cuál sea el número mayor o menor. Con las fracciones heterogéneas, cambia un poquito, siempre y cuando tengan el mismo numerador. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el denominador, significa que más veces se dividió el entero. Aquí es una pizza. Si yo compré una pizza que la partieron en 3 pedazos, esos pedazos van a ser más grandes que si las partí en 6 pedazos. ¿Ok? Y esto es fácil de representar con los estudiantes si usted tiene una hoja de papel. Si usted tiene una hoja de papel, le pide a los estudiantes que partan o dividan la hoja de papel por la mitad. Le van a quedar 2 pedazos bastante grandes. Pero si yo sigo partiendo esa hoja de papel, entre más la divida, más pedazos voy a tener, pero más pequeños van a ser esos pedazos, ¿cierto? Entonces, a la hora de yo repartir esos pedazos, más pequeña es la parte que le va a tocar a cada persona. Por lo tanto, el denominador me está diciendo, y aquí es donde se me enredan los estudiantes, entre más grande el denominador, más pequeña es la fracción, o más pequeño es el pedazo. ¿Bien? Entonces, sí, tienen la oportunidad de hacer eso con sus estudiantes en clase con una hoja de papel, que es lo más sencillo. Le pide a su estudiante agarrar una hoja de papel construcción, una hoja de papel bond, una hoja del cuaderno, o lo que prefieran, y lo van a ir dividiendo, primero por la mitad, luego esa mitad por otra mitad, y así sucesivamente. Y al final voy a tener muchos pedacitos, pero entre más lo divido, más pequeño es el pedazo. ¿Bien? Es la forma más sencilla de enseñar fracciones, es con una hoja de papel. Es fácil para ellos verlos, es fácil para ellos ver el entero, que es la hoja de papel.
y la puedo rayar, puedo hacer las divisiones con una pluma y la voy pintando, o puedo partirlas, cortarlas con una hoja, con una tijera, etc. Y entonces ellos pueden más fácilmente manejar el concepto. No nos vamos a meter ahora con fracciones equivalentes, eso toca en la próxima sesión. Bien, yo tengo aquí algunos ejemplos de material concreto casero que se puede utilizar. Estamos en virtualidad y es un poco más difícil trabajar con material concreto, pero hay material concreto y esto lo saqué de internet. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo, me están poniendo las fracciones como en un dominó. ¿Lo ven? En 4 puntitos arriba, 5 puntitos abajo, y me están diciendo que esos son 4/5. Este ejemplo no me gusta, maestros. Y les voy a decir por qué. Porque aquí yo no tengo manera de entender que estos son 4 partes de 5. Y muchas veces encontramos esos ejemplos de un dominó, pero eso realmente solamente está representando cantidades, pero no está realmente representando la relación entre el entero y las partes. Entonces, usted lo va a encontrar por ahí en internet, porque yo sé que ustedes son muy proactivas y buscan en internet ideas. Si ven esta idea, que es como un dominó, no es tan fácil de entender para los estudiantes. ¿Ok? La que está al lado, que es una hojita de papel dividida en tantas partes, es más fácil. Si lo ven, que está en amarillo y en rojo, eso es más fácil de ver para los estudiantes y comprender que estamos hablando de una parte de 2, 4 partes de 5, etc. Pero este del dominó no es tan fácil de ver y los estudiantes puede que se confundan y realmente no comprendan bien el concepto. Un material concreto que sí se puede utilizar en clase y que se puede hacer en casa de pronto es, por ejemplo, la pizza de fracciones. Le llamamos la pizza de fracciones, el círculo fraccionario. Lo pueden hacer con un plato de papel. ¿Ustedes saben los platos de papel que venden para las fiestas y tal? Se le pide al niño que lo divida en la cantidad necesaria. Aquí hay un entero, es el que no partí, no corté, no nada. Pero todos los demás tienen que ser, como dijimos, objetos del mismo tamaño. Entonces, los platos de fiesta de cartón sirven porque esos ya vienen del mismo tamaño y no tengo que estar tratando de cortarlos igualitos. Y lo voy a dividir y le voy a anotar pues su respectiva fracción. Si lo divido en 6 partes, entonces es 1/6 cada una de las partes y así sucesivamente. Y finalmente esto que es como un libro, que de hecho les voy a mandar el link para este libro. Ahí no se ve, pero que resulta que eso se mueve. En la imagen no se ve bien, por eso les voy a mandar el link. Se mueve y se puede hacer en casa. Esas son hojas de papel construcción. Las dibujé, las pegué y los estudiantes lo pueden hacer en su casa y pueden así de esa manera practicar las fracciones y pueden ver claramente pues la comparación de fracciones. A la hora de que vayan a sumar fracciones, al verlos así saben por qué yo no puedo sumar 1/3 más 1/7, por ejemplo, porque no son iguales, no los puedo sumar. Y como dijimos, el objetivo al presentar el concepto de fracciones es que el estudiante entienda que la fracción es la relación entre el entero y sus partes, o el entero y los pedazos en los que yo corté ese entero. Bien, en el chat les mandé el link o el enlace para que vean cómo se hace ese libro de fracciones, si de acaso les sirve, o si conocen por ahí alguna maestra que está sufriendo para enseñar las fracciones o que saben que les va a gustar, se lo pueden pasar. Y bueno, queridas maestras, esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Ustedes saben que estas sesiones tratamos de hacerlas las más cortas y fáciles posibles porque sabemos que es tarde y ustedes están cansadas y ha sido un día largo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún tema que les gustaría ver en la próxima sesión? Recuerden que la próxima sesión igual va a ser de fracciones. Si tienen algún tema que quieran ver para agregarlo desde ahora, también lo pueden dejar en el chat.
si tienen algún tema que... Sí, vamos a tener un tema de números mixtos, claro que sí. Por eso lo hemos dividido en varias sesiones porque no cabe todo en una sola hora. Pero sí hay un tema de números mixtos. Y bueno, si no sé, si tienen algún tema que no sea precisamente de fracciones, también con problemas de palabras. Cindy, sí. Hoy lo agarramos sencillo. ¿No? ¿Nada más? Sí, eso es todo. Entonces, quedamos así y espero verlas la próxima semana. Creo que va a estar mi compañera Carla con ustedes. Eh, perdón, profe, la plataforma que me está hablando de EduHub. Puedo utilizarlo en las dos formas. O sea, si usted quiere utilizarlo en la clase sincrónica para proyectar el libro, puede usarlo. Si quiere que los niños trabajen en la plataforma durante la clase, también se puede. Bien, entonces si eso es todo, gracias a ustedes. Como siempre, si tienen alguna consulta adicional, le pueden escribir a su asesora que con mucho gusto les vamos a atender. Gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana.